Tanque puertos, es el mismo tanque pero me sirve para encapsular. Le voy a dotar de puertos, le voy a dotar de la capacidad de comunicarse con otros dispositivos. El código de tanque simple no tiene esa capacidad. Bueno, peguemos primero. Control B y la porción de código que les compartí, como les dije, ¿no? Como está copiado, mire que él me va creando unos espacios en blanco que igual van a compilarse, pero para que no se vea muy grande, muy extenso y para poder explicar de mejor manera, yo voy a eliminar esos espacios. No tiene sangrías, no importa. Sí. De pronto le voy a crear yo unas sangrías a propósito para ir detectando o identificando las distintas secciones. Ya vemos un código un poquito más complejo, un poquito más completo. ¿Sí? Pero al final vamos a entender que es exactamente lo mismo, adicionado unas cuantas líneas para que mi componente pueda comunicarse. Entonces acá en component voy a igualar primero el nombre, ¿no? Con el archivo. Entonces le pongo tanque-puertos. Tanque-puertos. Ese es el nuevo componente que estoy creando y procedo a guardar. ¿Sí? Y voy a abrir también simultáneamente el componente tanque con el que trabajamos hace unos minutos. Aquí en esta pestaña, en la segunda, voy a abrir tanque ¿de acuerdo? Lo voy a minimizar. Este componente ecuación lo voy a cerrar. Le di a la pestaña de acá minimizar, ¿no? Menos. Voy a cerrar esta ecuación L que no estoy usando, este experimento que lo estoy usando, sí, plantilla que no la estoy usando. Me quedo con tanque EL primero y voy a poner al lado el de los puertos para hacer un análisis comparativo con las dos ventanitas. Listo. Tengo las dos ventanas allí para poder explicar los dos casos. Acabamos de trabajar con este archivo en base a una plantilla. Cogimos la plantilla, le metimos unas constantes, unas variables, una ecuación, otra ecuación, y ya generé mi nuevo componente. Hasta allí entendido y probado. ¿De acuerdo? Esto es un componente. Es la parte principal del archivo tanque EL. Recuerde que un archivo .el puede tener varios componentes. No se acostumbra, porque causa confusión especialmente, y porque existe una forma más efectiva de poner varios componentes dentro de un mismo archivo. Aquí en este caso coincide un único componente, pero esta es la parte principal. Este componente representa el modelo o la porción de código que me permite simular el comportamiento del tanque. Pero es una porción de código, de texto, que me limita, por ejemplo, para hacer mi control PID. ¿Cómo hago mi controlador PID sobre este tanque? Si este tanque aquí es un conjunto de líneas, ¿cómo le meto el PID allí? Dos alternativas. Generar un experimento y crear una porción de código para plantear vía código el controlador PID. El controlador PID es un conjunto de ecuaciones diferenciales. Así es que si usted sabe eso, sabe codificar bien, se tiran sus 8 líneas de código y está su controlador PID. Se puede. Una forma más fácil es hacerlo como hacíamos en Simonín. Hacerlo gráficamente. Cojo una fuentecita, extraigo un controlador PID, lo monto y mi tanquecito también debería tenerlo encapsulado. Debería tener un tanque con un caudal de entrada y un caudal de salida para poder alimentarlo y poder ejecutar el motor. ¿Cierto? Pero no lo tengo.
Lo busco, me voy a esta pestaña y nosotros la tenemos vacía. No tenemos nada en símbolos. ¿Qué tengo disponible? Por ejemplo, tengo la pestaña de control. Estas cosas sí puedo usar. No en estas pantallas de código, sino en la pantalla gráfica, en el equivalente al simbolismo. En una pantalla esquemática, donde puedo ir montando, haciendo mis rompecabezas, uniendo varios componentes y creando mi modelo. Y tengo fuentes, comparadores, controladores PID, sumadores, saturadores, buffers. Miren, hay algunas cositas en esta librería, pero en la default, en la que nosotros trabajamos normalmente, no hemos hecho nada. En este momento vamos a crear nuestro primer componente. ¿De acuerdo? Nuestro primer símbolo de componente. No hay símbolo. Para que al crear nosotros de la forma que nosotros quisiéramos, con la imagen que quisiéramos, si usted quiere puede poner la foto de la abuelita, le pone la entrada en una oreja y la salida en la otra oreja. Y ya tiene usted, y le pone de nombre tanque. Y esa foto de la abuelita con dos orejas, usted luego la puede poner gráficamente y conectarle un PID, conectarle una fuente y trabajar como trabajábamos en Simón. Si quiere poner la foto de su mascota, o si es un poquito más coherente, pone la foto de un tanque, con su entrada y su salida. Es lo lógico, ¿no? El sistema le permite editar a su antojo, pero desde los nombres que usamos tienen que tener coherencia con el código, con el modelo, con el proceso con el cual estamos trabajando. ¿Sí? Para conseguir que esto gráficamente sea funcional, para asociar un símbolo con orejitas, con puertos, de este componente, de este tanque, nosotros porque lo hicimos sabemos que esto es un tanque, pero quiero hacerlo más fácil, quiero gráficamente poder trabajar con ese tanque. Para eso generamos este código que yo le comparto porque no tiene que memorizarlo. Quiero que lo entienda para que cuando le toque a usted generar puertos en cualquier otro modelo, tome esa plantilla y pueda hacerlo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted? Dígame antes de continuar. El PID sigue representando el sistema cerrado. El PID es un controlador para lazos cerrados. ¿Sí? La estructura es la misma. Bueno, ahí tiene otros valores de constante, vamos a ir comparando. Es de otro ejercicio que habré hecho en otro curso. ¿Sí? Pero básicamente, ¿cómo va a proceder usted? Si el día de mañana le toca para el bioreactor crear el componente y ponerle puertos, de hecho le reto para que por su cuenta, no por puntos, por su cuenta llegue a casa hoy, mañana, coge el componente que hicieron para el día de ayer, no sé cuál fue el bioreactor, parece que fue, y usted le encapsula y le pone puertos. ¿De qué manera? Como el profesor me indicó en clase. Pone la pantallita del bioreactor aquí, el modelo sin puertos, y a la derecha pone este ejemplo, el de los puertos. Esta plantilla que el profesor me ha dado un código que tiene puertos. Lo voy a coger como plantilla. Yo voy a modificar este que es mi original en referencia de este espejo. Fácil sería decir, corramos este y ya está resuelto. No, lo quiero hacer acá, analizando. ¿Sí? Entonces, en este caso coincide que es para un tanque mismo, va a ser más fácil. Cuando sea otro modelo, no será muy parecido, pero la estructura es lo que cuenta. ¿Qué necesito? Primera diferencia. Yo le dije, normalmente utilizaremos una sola librería. La librería MAT. Siempre, en todos nuestros modelos, esa librería es necesaria cargar. Pero acá parece que además necesito usar una librería de puertos, porque voy a generar aquí, me va a aparecer una cajita con una imagen y una oreja de entrada y una oreja de salida, o 3 orejas de entrada y 8 orejas de salida, o 14 entradas y 20 salidas, como usted quiera. Ese número de entradas y salidas las va a definir usted. Pero para estas entradas y salidas, aquí se llaman puertos. Puertos de entrada, puertos de salida. Para poder trabajar con puertos, o sea, con conectores,
para que mi módulo, mi icono gráfico, luego pueda ser utilizado, necesita estas orejas para que se pueda conectar con el PID, con una fuente, con otro dispositivo, con otro tanque, por ejemplo. Necesito dotarle de puertos. Por eso vamos a cargar nuestra librería Ports-Lib. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer la modificación acá, ¿sí?, para no topar esto que está resuelto y para poder hacer una explicación buena. A este señor le vamos a llamar tanque B, o le ponemos tanque A, para ir cambiando con letritas los nombres, para no perdernos y no dañar nuestra clase, nuestra primera parte de la clase, que es con el tanque, componente tanque, que ya lo corrimos. No lo quiero dañar, entonces cambio ese componente de nombre, tanque A, archivo, guardar como, ¿sí?, y le pongo el mismo nombre, tanque A. Ok, tanque A. Y estoy trabajando con tanque A y tanque A. ¿Sí lo ven, no? Coincide el nombre de archivo y componente. ¿De acuerdo? A este lo voy a modificar. Me hace falta brindarle acceso a la librería de puertos. Control C, no importa si lo pone antes o lo pone después, da lo mismo. Pero tiene que estar de forma previa al componente. Antes del componente declaro todas las librerías que necesito. ¿Qué va a hacer mi programa con este usePorts-Lib? Va a apuntar a esta librería. En esta librería están todos los scripts que le permiten hacer funcionar a estos conectores que vamos a dotar. Y hay varios tipos de puertos, analógicos, digitales, discretos, etc. Entonces, eso usted lo ve entrando en esa librería, no me interesa por el momento. Yo solo le estoy diciendo, voy a hacer uso de puertos y anuncio. Una vez que usted anuncia sus librerías, ya sabe que entra en la parte principal, component, como acá, ¿no? Él entra component y mire la diferencia. Antes yo entraba directamente a declarar constantes. Ahora, además tengo que declarar puertos. ¿Sí? Me dice, vas a entrar a una sección de puertos. Y los puertos pueden ser de entrada y o de salida. Por eso le aparece aquí, declaración de puertos, quiere decir, lo que viene abajo es la declaración de puertos. Unos cuantos de entrada y unos cuantos de salida. Si usted necesita uno y uno, habrá un in, bla, 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 y un out, bla, bla, bla. Si necesita un puerto de entrada y dos de salida, pues hay un in y dos out. Si necesita 14 puertos de entrada y 8 de salida, habrá 14 líneas in y 8 líneas out. ¿Sí? Y es lo que acá tiene 3. Voy a copiarme esa sección. Vamos a asumir que yo también necesito 3 puertos. Entonces, incluida la sección de puertos, ¿no? Control C. Control V, y he creado mi sección de puertos. ¿De acuerdo? Sí, mi sección de puertos. Ahora, esto no es necesario que se grabe, y es más, yo le permito en el examen que use un código de referencia para que haga lo que yo estoy haciendo. Copia la porción de puertos y los edita. ¿Por qué? Normalmente el estudiante confunde la L con el 1 y no le encuentra en la hora o 2 horas del examen en dónde está el error. ¿Sí? ¿En dónde está el error? Y a veces se apunta por el brazo o en la pierna el código y al escribir no le sale, se olvida del guión bajo. Esto es un comando. No es que yo le pongo aquí analog Pablito SI1, no.
Este es el comando, la forma de declarar el puerto. Dice IN, voy a declarar un puerto de entrada. Ese puerto de entrada puede ser analógico, puede ser digital, puede ser discreto, de cualquier otra naturaleza. Yo estoy diciendo, necesito un puerto analógico. Por eso pongo análogo, señal analógica con el guión bajo. Estoy declarando un puerto de entrada como un puerto analógico. Espacio SIN 1, le estoy dando el nombre. Tengo un puerto de entrada analógico y al primero le estoy asignando el número 1. Si necesito un segundo puerto de entrada, ¿qué es lo que voy a hacer? Control C, Control V. Exactamente lo mismo y quedará IN, Analog Signal SIN 2. Sucesivamente, si necesito 3, 4, 5, 14 puertos, copio. La única diferencia entre cada puerto es el número final. 1, 2, 3, puntos suspensivos y 14. Como está detallado en los puertos de salida. La diferencia con el comando de arriba, obviamente no es puerto de entrada, es puerto de salida. El comando el mismo, analog, _signal, S, obviamente ya no puede ser IN, sino out. El primero con el número 1, el segundo con el 2, puntos suspensivos, el enésimo con el número L. ¿Sí? ¿Está claro? Las diferencias son mínimas, pero tienen que estar claras. ¿De acuerdo? Si no le funciona y el error le sale alrededor de estas líneas, borre, no pierda tiempo y vuelva a insertar la porción de código de los puertos. En algo se equivocó o a veces no viene a clase, no repasa. Esto hay que ir haciendo en casa. Lo que el profesor hace acá es venderle la idea que es fácil. Es la misión del profesor. Convencerle a usted que las cosas son fáciles y tratar de demostrarle que son fáciles. Pero a veces usted se confía, no, si al profe le salió y hasta yo seguí en clase y me funcionó. Pero una cosa es aquí y otra cosa es en su casa y otra cosa es en el examen. Si no lo practicamos, a ver cómo era que hizo, le dio clic acá, copió esto, copió aquí. Pero algún detallito que usted no lo practicó, se olvida, no funciona. Y como es código, una coma, un punto mal puesto, un espacio por ahí de más, ¿sí? Y no nos funciona. Así es que con paciencia, con los pequeños detalles, yo ya he declarado los puertos de entrada y salida que necesito. No siempre se necesitan entradas y salidas. Si usted quiere, puede declarar encapsular un dispositivo sin entradas, sin salidas. ¿Qué objetivo tiene? Me permite hacer la simulación. ¿Sí me permite? Porque dentro de esa cajita hay un código, el mismo que corrimos. Pero no me va a permitir conectar con nada del exterior. Igual me va a pedir analíticamente el valor de caudal. Aunque no tengo declarado un puerto, me va a pedir, porque lee el código por dentro y me dice, oye, tienes una variable frontera QI. Dame el valor y tendré que darlo vía pantalla. Pero acá, si yo QI lo pongo como puerto, me va a pedir que esto yo le conecte a una fuente de caudal. Y si no lo conecto, me va a decir, ese pin está al aire, dame un valor. Igual la plataforma va a tratar de solventar eso. ¿De acuerdo? O sea, si usted quiere, se crea un componente, pone la foto de su mascota y le pone sin puertos. Se ve bonita aquí, no me sirve para mucho, excepto para cargarlo de forma gráfica y simular, pero no puedo conectarlo a nada. ¿Sí? Lo ideal es que estos componentes que yo haga sean conectables con otros dispositivos. Nosotros vamos a hacer el primero para nuestro tanque. Luego de analizar, digo, bueno, me voy a quedar con 3 puertos, los mismos 3 puertos de ya, 1 de entrada y 2 de salida. Supero esto. Tome en cuenta que tanque A no existe, ¿eh? Si usted lo busca aquí, no hay, lo hemos compilado, recién lo estoy editando, vamos a partir de cero.
Estamos partiendo de cero. Lo de acá solo estoy tomando como muestra, como referencia. Tenemos entonces nuestros puertos declarados. Hasta allí la diferencia. Una librería, abro puertos, declaro puertos, me voy a mi sección de constantes. Constantes. La K, constante del modelado de caudal de salida, y la A, área de sección transversal, que ya lo teníamos, sí, 0.5 y 2.5. Luego viene la sección de variables. Tengo H, Q sub 0 y Q sub I, H, Q sub 0 y Q sub I. En este caso, porque justo el código que está compartiendo el profe es del tanque médico. Así, no siempre va a ser así. Es más, que le estoy enviando de tarea, de sugerencia, del bioreactor, poco tiene que ver con estas, y usted tiene que ir acoplando a ese código. Acá nos resulta relativamente fácil. Continuos. Tengo la ecuación de Q sub 0, tengo la ecuación de H, tengo Q sub 0 y tengo H, pero está de otra manera. Explico. Sí, esto es lo mismo, pero en continuos ahora necesito yo, miren, ¿qué ven aquí ustedes? En esas dos últimas líneas. La ecuación. Las mismas. El modelo del tanque, como esto tiene que ver con el tanque, el modelo está allí. Pero además del modelo, yo necesito 1, 2 y 3 ecuaciones adicionales. ¿Por qué? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Porque tengo 3 conectores. Porque tengo 3 puertos. Entonces, a estos 3 puertos tengo que darles una validez matemática. Tengo que decirle, oye, sí, tengo 3 orejitas. Y esas 3 orejitas, esta una de entrada y estas 2 de salida, ¿a dónde están conectadas con el interior? ¿Qué metes por aquí? Azúcar, té, café, metes agua, metes aceite. ¿Qué vas a meter en el tanque? ¿Qué sale por acá? Este es tu caudal de salida, este es tu nivel, esta es tu presión, esta es tu temperatura. ¿Qué es? Entonces, estos 3 puertos, cuando yo declaré 3 puertos, es porque ya pensé qué variables voy a asociar con esos puertos. ¿Qué es lo que me interesa acá? ¿Cuál será nuestra variable de entrada? Sin ver aquí. ¿Cuál será nuestra variable de entrada? ¿Cuál tiene que ser? Mi oreja de entrada, ¿con qué variable está relacionada? No, el caudal de entrada. ¿De dónde viene? De un río, de una llave, de una tubería, de otro tanque, de donde venga. Mi sistema va a evolucionar, va a funcionar siempre y cuando exista un GUI. Entonces, el único puerto de entrada que voy a tener, y de hecho es la única entrada física de mi sistema, va a ser GUI. Entonces, ¿qué le digo yo aquí? S-IN-1, miren, S-IN-1, estoy hablando del puerto de entrada 1. S-IN-1, punto signal, estos son corchetes, no son paréntesis. Cuidado, igual, lloran y se derriten en el examen, profe, pero no encuentro porque puso ahí corchetes. Estos son corchetes y a veces ponen paréntesis. Cuidado, ese pequeño, profe, pero es lo mismo, pero no para el sistema, para la plataforma, no le compila. ¿Sí? Vamos a usar esto y siempre van a llevar el número 1. Así tenga usted 14 puertos, en principio, hasta que me entienda, luego veremos que esto puede cambiar. Eso llévelo. Este es un arreglo matricial que le dice de qué tamaño es tu variable. ¿Sí? Estamos hablando de variable caudal. Ahorita como estamos parámetros concentrados, yo digo mi caudal es uniforme, es el mismo. Vuelvo a la temperatura acá. ¿Cuánto es la temperatura en este salón? 24 grados. Asumimos que es la del salón entero.
Pero si yo digo, señores, yo aquí he medido mínimo 10 temperaturas diferentes. Esa variable de temperatura del salón de simulación, tendrá que ser asociada a un corchete de tamaño 10. Porque cuando me refiero a la temperatura del salón de simulación, tendré una temperatura 1, una 2, una 3, una 4, una 9, una 10. Estoy hablando de la misma variable, pero sobre esa misma variable tengo 10 valores diferentes en un mismo instante de tiempo, pero en posiciones distintas. Y eso ya es parámetros distribuidos. Todavía no llegamos allá, por lo tanto, esto siempre estará en 1. En parámetros concentrados, perdón, esto siempre estará en 1. ¿Sí? Esto es un comando fijo, lo único que usted tiene que agregar es la variable. Asociar su puerto de entrada 1 a una variable. En mi caso, a Q sub I. ¿Sí? Luego tengo dos puertos de salida, dos orejitas de salida. ¿Cuáles son las variables que físicamente son conectables? Antes de H, la de cajón, la principal. ¿Qué sale del tanque? ¿Cómo se llama esa variable? Q sub 0. Entonces, una de las orejitas, en este caso la segunda, le asociamos a Q sub 0. Yo quiero que por mi puerto de salida 2 salga mi caudal, Q sub 0. Que quiere invertirlo, que por el 1 salga Q sub 0, da igual. Pero usted tiene que tener en cuenta, cuando vaya a utilizar esto, en dónde puso caudal, en dónde puso presión, en dónde puso temperatura. Si en el puerto 1, en el 2, en el 3 o en el 4. No es de Timarín. Porque si no, usted arma bonito, tiene 4 terminales y ahora ¿cómo hago el PID? A la suerte, coge el pin 5 y ese retroalimenta. Sí, por eso es importante saber lo que usted está haciendo y cómo está declarando. En este caso hemos declarado con el puerto 2 de salida hemos asociado Q sub 0 y al Q sub 1 le hemos asociado nivel. Físicamente eso no existe. El sistema no entrega un nivel. No es una variable que transmite a otro lado. Es una variable medible. Entonces, yo monto un sensor en mi tanquecito con un transductor y tengo 2 cablecitos en donde puedo leer cuál es el nivel de drenaje. A eso se refiere. Si no es que voy a sacar altura y meter altura en otro lado, como el agua. El agua sí, o el líquido, sale, el caudal de salida de un tanque y puedo meter en otro. Altura no, pero es una variable medible, como es la presión también o cualquier otra variable que usted pueda medir. ¿Sí? Entonces a esa variable me interesa porque puedo hacer un control sobre el nivel de líquido o sobre el caudal de líquido. Yo le he puesto, y por ser la variable de estado principal, a este puerto de salida 1 le estoy asociando H. ¿Sí? Entonces esas 3 ecuaciones, porque son 3 puertos de cajón de entrada en continuos. Si tengo 7 puertos, 7 ecuaciones en donde hago la asignación de cada puerto a una variable del proceso. Estas variables tienen que existir en mi proceso. Tienen que estar declaradas en mi proceso. QI, HQO. QI, HQO. No es que voy a poner aquí Z2. Z2 no existe acá. Error. Todas las variables y constantes que uso en continuos tienen que estar declaradas. ¿Sí? ¿Está fácil o no? Practicando se va a entender. Está un poquito más tedioso la primera vez, pero les recomiendo, repítalo. No haga todavía el de ningún otro modelo, de cualquiera de los modelos que usted quiera. Haga el que el profesor hace en clase. Como al profesor le funcionó, si es que nos funciona, ¿no? Entonces yo sé que en casa tiene que funcionar. Y le repito hasta que me salga. Fácil escoger esto y correr lo que está aquí. Como el profesor ya puso en el ABAC
Corro esto y listo, no aprendió nada. Váyase a la plantilla de cero y genere usted. Eso le va a provocar de ley por lo menos un error. Y eso es aprendizaje. Si no le genera errores, le aplaudo, usted entendió absolutamente todo. Pero si le genera un error, dele la vuelta a usted mismo, recuerde, razone y trate de resolver. Y si al amanecer no ha podido resolver, llámele al amigo, a la amiga, enamorada, marido, lo que tenga. Dígale, oye, ¿cómo te salió? No de entrada. Si en el primer intento no le funciona, fulanito no me sale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cree que hay aprendizaje? No hay aprendizaje significativo. ¿Sí? Solo recomendación. Perfecto, entonces transfiero este bloque continuous. ¿Sí? Voy a transferir estas tres ecuaciones, control C, control V. Las dejo así desfasadas para que se vaya notando lo que estoy haciendo. Son ecuaciones para los puertos, para ligar mis puertos a las variables del proceso. Y al final, las ecuaciones propias del modelo. Ya está modificada. Eso es todo. Declarar librería de puertos. Abrir sección de puertos. Declarar los n puertos que deseo utilizar de entrada y salida. Y finalmente, asociar las variables a cada uno de los puertos. Ese es el procedimiento. ¿Sí? Vamos a compilar, por si acaso nos haya dado un problemita a la hora de ingresar esto. Vemos abajo y nos dice compilación. Ok. Estoy compilando esto y allá no me interesa. No lo uso. Si le salió ok, nuestro sistema está listo. Podemos de esto generar una partición, generar un experimento y los resultados serán exactamente los mismos de la primera parte de la clase. Con unas variables más largas, ahora se van a llamar tanque A, -H, tanque B, etc. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Si yo compilo, antes de encapsular esto, profe, ya vamos rápido al símbolo que se acaba la clase. Antes de encapsular, solo para no perder tiempo, usted puede hacer, luego de compilar, obviamente tanque A va a estar aquí. ¿Sí o no? Generamos una partición rápida en tanque A, una partición por default y un experimento en tanque A. Un experimento, ok. ¿Sí? Está mi experimento. Mire lo que me sale ahora. H me sale 0. Pero acá, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me sale en condición de frontera? Razonando. ¿Qué valor me está pidiendo? ¿Un valor diferente al que me pedía en el ejercicio anterior? ¿Qué es ese IN1 signal de 1? Es el puerto de entrada. Es el puerto de entrada que está asociado a qué variable? A la variable Q sub I. A Q sub I. Me está pidiendo exactamente lo mismo. Oye, dame un valor del caudal de entrada, pero ya no me pide con Q sub I porque yo hice una equivalencia. Q sub I es lo que entra por el puerto 1. Lo que te entre por ese tubito, por esa orejita, por ese puerto, será depositado en el valor de Q sub I. Entonces me está diciendo, dame el valor de lo que entra por el puerto 1. Si le dejo en 0 no va a evolucionar. Sí. Si le pongo 0.0001, tres ceros y un 1, un caudal pequeñito,
Y le dejo en 15 segundos igual, todo dejo igual. Sí. Y lo voy a correr. Pido el monitor. No voy a hacer ningún tap, ningún plot, nada bonito, solo voy a probar. Miren lo que hago. Pido un plot y voy a ver cómo evoluciona H. Nada más. Pido la gráfica para H. Nada estético. Estoy haciendo una prueba. Y veo que esta vaina funciona. Nada más. Me interesa eso. Ver que efectivamente esto funciona, evoluciona. Entonces puedo seguir sin perder tiempo. Si aquí veo que esto me queda en cero, que no hay evolución, me detengo y reviso antes de encapsular. ¿Por qué? Una vez que usted encapsula, está sentenciado ese componente. Y si no funciona, tiene que volver de cero. Solo por eso he realizado esta prueba. Pero como nosotros ya habíamos comprobado el componente tanque, sabíamos que ese componente sí funciona. Entonces, esto, puedo cerrar este monitor, no necesito guardar mi configuración gráfica. ¿Sí? Cierro el experimento. ¿Sí? Cierro el experimento, esto funciona. No les voy a generar el componente para que no quede en el aire. En la siguiente clase, a partir del código que ya está probado, generamos el componente, le ponemos un símbolo y lo probamos. Hasta aquí debe ser usted capaz de llegar en casa. Si no lo hace por su cuenta, la bola de nieve va creciendo, ¿sí? Y para el 48 que tiene que sacar en la parte final, se le va a hacer duro. Cuidado. ¿Sí? Ya tienen el ejercicio de recuperación. A ver, hoy mientras venía con mi paraguas en la lluvia, realmente los exámenes están en la oficina. No he entregado yo los exámenes, están disponibles. Aquí en Guayaquil estaré solo el día lunes para el que necesita. Acérquese. No le he llegado a nadie el examen. Acérquese. Si necesita ver, el día lunes estaré hasta las 18 horas. Se acerca la oficina de coordinación académica.